casi todo el día. Corresponde emitir decisión eh, en la revisión de oficio por mandato del Tribunal de Apelaciones a través de la resolución número 4 de 26 de marzo del 2025 en contra de mayo del 2025 en contra del segundo Alejandro Sánchez Sánchez por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y lavado de activos y agravio del Estado. Fundamentos. Está el abogado defensor, ¿verdad? No sé quién es el abogado, no lo veo porque como nos exigen que esté, al menos haya cierta presencialidad. ¿Está el abogado defensor? ¿Ahora especialista te has comunicado con el abogado defensor? Sí, se ha desconectado, me parece, doctor. A ver, Denme un momento. está bien. Señor fiscal, ¿cuándo se produjo la detención de procesado? ¿Qué día fue? Sí, señor juez, la detención del procesado se produjo el 21 de junio del 2024. ¿La formalización qué número tiene? ¿De investigación La preparatoria? formalización de investigación preparatoria tiene el número 12. Gracias. Doctor, una corrección, disculpe, es el 20 de junio, 20 de junio del 2024. 20 de junio. Junio. Sí, 20 de junio, 20, no el 22, tenía este dato errado. ¿Quién es Iván Salcedo Pichén? ¿Trabaja con la fiscalía? Sí, sí, doctor, es mi asistente. El especialista de audio estuvo presente la defensa técnica al iniciar esta sesión. Sí, doctor, estuvo también presente en la tarde. Por favor, comunícate para que pueda dictar la resolución. Sí, doctor, estoy intentando comunicarme. Le voy a escribir por WhatsApp.
A ver, especialista de audio, ¿pudo comunicarse? Todavía, doctor, solamente timbra. Un momento, doctor. A ver. Ya, pero timbra, no está presente, y es la hora. ¿Se ha convocado a defensa pública? Muy bien. Entonces, a ver, ¿alguna respuesta? Mm. A ver, el especialista de audio, ¿hay alguna respuesta? No puedo esperar toda la noche. El especialista de audio, ¿me escucha el especialista de audio? Doctor, sí, disculpe, me acabo de comunicar con el doctor Tomás Galvez. Ya, Indica que se está yendo para el sur. Ahorita se encuentra en un vehículo y no va a poder participar. ya. Si es que esa constancia. Emito la resolución. Cuando culmine, por favor, vienes y, bueno, te quedas con mi cuaderno para que puedas estar a escribir, ¿ya? Entonces, fundamentos.
1. En el presente caso, las imputaciones que se recogen en la disposición que formaliza la investigación preparatoria número 12 es de organización criminal, hecho 1, tráfico de influencia, hecho 2, y colusión agravada, hecho 3. No obstante, tiene otras imputaciones que se han ampliado a través de la disposición número 17 del 20 de junio del 2023 por los delitos de colusión simple como cómplice primario y lavado de activos. 2. Es el caso que la resolución que dicta prisión preventiva número 3 de fecha 16 de noviembre del 2022 es por un plazo de 30 meses, la que se ratificó por el Tribunal de Apelaciones a través de la resolución número 5 de fecha 10 de marzo del 2023. La detención, punto seguido. La detención del procesado, segundo Alejandro Sánchez, se produjo el día 20 de junio del 2024, de modo que a la fecha aún su prisión está vigente. 3. Para mantener un orden en el análisis del caso, en primer orden se tendrá en cuenta los argumentos de la defensa técnica de Sánchez respecto a las iniciales imputaciones. De este modo, se ha iniciado por parte de la defensa manifestando que todo está vinculado al gobierno del expresidente Castillo Terrones. Expresa que no es negado que se realizó el aporte de 30,000 soles. Pagó alquileres del Paseo Colón y dio el inmueble del pasaje Zarratea, del que sostiene que es lícito. También ha expuesto que, aunque se mencione que este estaferro del Castillo, la compra del inmueble de Asia es del 2021, cuando el antes señalado, entre paréntesis, Castillo Terrones, no tenía dinero. Punto seguido. Indica que los tres colaboradores han pasado más de 36 meses y no se ha corroborado, aunado a que del informe técnico de la OMPE se registró las aportaciones y no podía participar en licitaciones. Y por otro lado, si bien se encontró en Zarratea gráficos de la estructura de los ministerios, esto se debió porque en ese lugar se despachaba el expresidente Pedro Castillo, concluyendo que después de haber pasado 30 meses no hay nuevos elementos. Punto aparte. En el ámbito del peligro procesal ha tomado otros casos resueltos como de Abel Cabrera, en el que han transcurrido más de 24 meses, que ha tenido en cuenta el factor tiempo e incluso expone el caso del destituido juez supremo Aldo Figueroa, bueno, que ahora ha regresado a la administración pública, que declaró nulo el proceso disciplinario en su búsqueda de coherencia con los argumentos que ha esbozado. Cuando se le ha consultado sobre los escritos que el letrado presentó para justificar su planteamiento, ha referido solo fechas, sin brindar mayor especificación a este juzgado. 4. La regla aplicable en este caso es el artículo 283 del Código Procesal Penal según Ley 32.130, en el que el legislador ha establecido que transcurridos 6 meses desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva con presencia con restricciones, según sea el caso, desde la última audiencia donde se haya discutido la cesación, revisa de oficio la vigencia que dieron lugar a su imposición. 5. Respecto a la imputación de organización criminal, es porque financió la campaña electoral. Ahora las imputaciones. 5. Referente a las imputaciones, que son 3. Como he referido, organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Hecho 1. Organización criminal. Se le imputa a segundo Alejandro Sánchez en su calidad de presunto coautor del delito de organización criminal dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos tráfico de influencias, colusión, como encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias ilícitas. Punto. Es así que habría constituido en el mes de abril de 2021 e integrado y financiado la cúpula criminal vinculada al líder, el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y los miembros del buro político Yenín Abel Cabrera Fernández y José Nenil Medina Guerrero, y segundo Alejandro Sánchez y demás integrantes, Gianmarco Castillo Gómez, Frank Vázquez Castillo, Salatiel
Marrufo Alcántara, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Auner Augusto Vázquez Cabrera, Beder Ramón Camacho Gadea, Eder Vitón Burga, Viberto Venerando Castillo León, Henry Augusto Chimabucuro Guevara, David Pérez Curi y otros, siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal los siguientes. A. Habría financiado la campaña electoral de José Pedro Castillo Terrones con fines ulteriores. Punto. En la segunda vuelta electoral habría financiado el alquiler de local del partido político Perú Libre, entre paréntesis de Lima, ubicado en la avenida Paseo Colón, cercado de Lima, y habría facilitado el inmueble, cito, en pasaje Zarratea 179, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, a fin de ser utilizado como centro de operaciones de la red criminal, donde el ex jefe de Estado despachaba y tomaba decisiones sobre el futuro del país. B. Habría efectuado el copamiento de puestos estratégicos en distintos estamentos del Estado con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los intereses de la organización criminal, como son Jainer Alvarado López como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Carlos Millones como ministro del Interior, Jacqueline Guadalupe Perales Olano en el cargo de gerente de Superintendencia de Bienes Nacionales y Carlos Ernesto Jaico Carranza en el cargo de secretario general del despacho presidencial a fin de que sea sus ojos y oídos del Palacio de Gobierno y a través de ellos controlar y direccionar distintas licitaciones públicas a favor de los empresarios que servían a la presunta organización criminal. Y C. Habrían realizado actos colusorios con la finalidad de obtener ganancias ilícitas, generando así un perjuicio económico en agravio del Estado en la cantidad de 130 millones de soles. Es así que elaboraron el planeamiento estratégico y táctico en el direccionamiento de la fase priorización de 34 proyectos de obras públicas a fin de ser incluidas en el decreto de urgencia 102-2021-vivienda del 29 de octubre del 2021. Finalmente, habría tenido interés indebido en los contratos de concesiones mineras, entre ellas la empresa Macusane, Yellow Car, SAC, representado por Ulises Raúl Solís Yapa, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas. Por favor, el especialista de audio lo va dividiendo así, A, B, C, como lo indicado, dejando espacio. Hecho 2. Tráfico de influencia. Se le imputa segundo Alejandro Sánchez Sánchez en su calidad de presunto autor del delito de tráfico de influencia, siendo su rol el aporte esencial como miembro de, entre comillas, los asesores en la sombra del ex jefe de Estado. A. En el mes de julio del 2021 habría existido una promesa para los intereses de la presunta organización criminal de parte de Jainer Alvarado López, consistente en la priorización y direccionamiento de 34 proyectos de obras públicas en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder ante funcionarios públicos, el ex jefe de Estado, José Pedro Castillo Terrones, para ser designado como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. B. En el mes de agosto del 2021 habría existido una promesa para los intereses de la presunta organización criminal de parte Salatier Marrufo Alcántara, consistente en la priorización y direccionamiento de 34 proyectos de obras públicas, en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal, invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder ante el funcionario público, exministro de Estado, Jainer Alvarado López, para ser designado como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. C. Es así que mediante decreto de urgencia 102-2021 vivienda del 29 de octubre de 2021, los proyectos mencionados habrían sido priorizados y direccionados por la red criminal, los cuales fueron incluidos en el mencionado dispositivo legal. Hecho 3. Colusión en el marco de una organización criminal. Se le imputa segundo Alejandro Sánchez Sánchez en su calidad de presunto cómplice del delito de colusión agravada en el marco de una organización criminal, siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal. A. Habría cooperado en la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el direccionamiento de la fase de priorización de 34 proyectos de obras públicas a fin de ser incluidas en el decreto de urgencia 102-2021 vivienda del 29 de octubre del 2021. B. Después habría realizado actos colusorios con la finalidad de obtener ganancias ilícitas en la captación de alcaldes de la Municipalidad Distrital de Cumba. C. Los proyectos de obras del distrito de Cumba identificadas con CUI número 2481562 y 2481711 fueron direccionados para ser incluidos en el decreto de urgencia 102-2021 vivienda para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos, generando así un perjuicio económico en agravio del Estado en la cantidad de 130 millones de soles. Y D. Además, habría tenido un interés indebido en los contratos de concesiones mineras, entre ellas de la empresa Macusane Yellow Cat SAC, representado por Ulises Raúl Solís Yapa, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas.
6. A diferencia del abogado defensor, que ha manifestado que los hechos, sobre todo de organización criminal, no constituyen delito, del que parafraseo lo que ha expuesto de modo resumido, el aporte de 30.000 soles, el pago de alquiler del Paseo Colón, del alquiler de un inmueble en el Paseo Colón y el inmueble del pasaje Zarratea, que se puso a disposición de Castillo Terrones, si bien en pertinencia no corresponde discutir en una revisión de oficio la existencia o inexistencia del delito, el Ministerio Público active su cámara. A ver, la Fiscalía. Sí, Active. sí, señor juez. Delito, es más propio que esto pueda ser tratado en una excepción de improcedencia de acción. Esto lo menciono porque la discusión, en este caso en particular, se torna por el nivel del elemento de convicción, sea como la doctrina nacional lo ha sostenido a través de la sentencia plenaria casatoria 1-2017 CIJ/437, al que ha mencionado sospecha inicial simple, coma, sospecha reveladora, coma, sospecha suficiente, coma, y sospecha grave. No obstante, también ha sido expresado por este juzgado en otras ocasiones al momento de resolver casos similares que esta construcción tiene matices muy, esta construcción tiene matices originarias en el derecho anglosajón, que también ha efectuado una similar distinción entre lo que se denomina sospecha razonable del caso Terry versus Ohio, se escribe Ohio, 392 US 1-1968, causa probable, arresto, para arresto, registro, control de la acusación. Y por último, más allá de toda duda razonable, con el parafraseo que en el caso de prueba preponderante o suficiente o robusta, solo es permisible en los casos civiles y no penales. Puedo plantear el ejemplo de O.J. Simpson. Esto teniendo en cuenta que existe un tratamiento denominado conocimiento judicial adjudicativo de la regla 201 del Federal The Rules of Evidence. Aparte, punto aparte, lo expuesto es relevante porque al leer los fundamentos del Tribunal de Apelaciones, a ratificar la prisión preventiva, reproduce los elementos de convicción del siguiente modo, así, entre comillas, y lo cierro rápido, reproduce los elementos de convicción del Ministerio Público en su resolución número 5 del 10 de marzo del 2023. Se dijo sobre la declaración de colaborador eficaz 3-2022, reconocimiento fotográfico de referido colaborador eficaz, el acta 36-2022 del 6 de septiembre de 2022, resolución suprema 19-2021 del 7 de agosto del 2021, que se designa a la señora Jacqueline Guadalupe Perales Olano en el cargo de gerente de confianza de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, declaración de colaborador eficaz 4-2022, la declaración de la ex viceministra del Ministerio de Vivienda, acta voluntaria de visualización de mensajes a nombre del contacto del equipo celular de fecha 3 de octubre del 2022, el acta de reconocimiento de Sánchez Sánchez que hace Elisa del Milagros Añaños Vega, la declaración de Jacqueline Maribel Castañeda Castillo, que reconoce a Alejandro Sánchez Sánchez habría participado en la reunión, así como se menciona otros elementos de convicción. Y en el siguiente párrafo de esa resolución de la sala, también se dice que considera elementos graves de convicción otras evidencias que se señala a que se han hecho referencia en ella. Luego, en el siguiente párrafo, se insiste en que existe presencia de estos graves fundados elementos de convicción. Punto aparte, al respecto, en su desarrollo argumentativo, el Tribunal de Apelaciones, perdón un momento,
el Tribunal de Apelaciones se ha pronunciado respecto a estos elementos expuestos por el Ministerio Público y se ha dicho que del primer presupuesto que se constituyen por 45 elementos de convicción, se exponen que existen audios entre Marrufo Alcántara y Samir Villaverde, en el que no participa el procesado Sánchez Sánchez. Sin embargo, existe comentarios respecto a este último, en el que se afirma come solito, en el argot que recibe dinero y no lo reparte. Punto y coma. En lo referido a la declaración de Elizabeth Milagros Añaños Vega del 13 de septiembre de 2022, aunque la defensa niega la vinculación con la organización criminal de su cliente como un financista, se dejó indicado que el agravio no era de recibo, pues se ha dicho que el procesado Sánchez Sánchez dirigió la reunión y se presentó como amigo del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, esto en Censurquillo, con el buro político, con los funcionarios del sector de vivienda. Agregó los reconocimientos fotográficos que es para brindar consistencia a las declaraciones y sirven para acreditar que se sostuvieron estas reuniones donde estuvo el procesado Sánchez Sánchez. B. El anterior fue A. Son los argumentos de la sala. B. En lo referido al documento de ingreso de personas y vehículos a Palacio de Gobierno del cuaderno registro de ingresos y salidas, Puerta de Garita, es asumido por el Tribunal de Apelaciones para acreditar con otros personajes, que con otros personajes se entrevistó con Castillo Terrones, de las declaraciones de Elizabeth, de las declaraciones de Elizabeth Milagros Añaños, Joel Miranda Rivas Plata y Ulises Saúl Solís Yapa, no fueron cuestionados por la defensa, que informa que del primero, la privatización de 34 proyectos de obras públicas, que incluyen el decreto de urgencia 102-2021, guión vivienda del 29 de octubre del 2021, del punto y coma, del segundo, lo que fueron determinantes por los coinvestigados, dirigida por el impugnante Sánchez Sánchez, y por el último, que se refiere a las coordinaciones que se realizaba por Sánchez Sánchez. C. Se ha expuesto también por la sala el informe técnico E6-2021, segunda entrega el 16-2022, en la cual la OMPE informa que el investigador realizó el aporte de 31.500 soles y contrastado con el TUO 3.225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, establece que al efectuarse el aporte no se podría intervenir en la contratación pública. Sin embargo, se indica por parte del Tribunal de Apelaciones que el accionar del procesado Sánchez Sánchez se realizó con la finalidad de direccionar la contratación pública para favorecer a ciertas empresas vinculadas con los miembros de la referida organización criminal. Por todo ello, se manifestó que existía sospecha grave de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal. Punto aparte, en lo que se refiere al peligro procesal, se dejó por sentado el arraigo familiar y laboral, y no el arraigo domiciliario, porque no se le pudo encontrar cuando se ejecutó el allanamiento y detención preliminar. Punto. También se estableció perturbación procesal, no solo por la entrevista con un periodista, sino por la quema del cuaderno de ocurrencia de los edecanes y desaparición de 4 celulares con su chip, evidencias que vinculaban al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. 7. Apreciación de este juzgado. Es pertinente indicar que el trato que se brinda en esta oportunidad ante la exposición de la jurisprudencia en la materia penal y constitucional porque ha esbozado la defensa y de un reciente caso publicado del cual lo ha erigido con aire de emblemático, con rasgos o tintes emblemático de Aldo Figueroa, resuelto por el Tribunal Constitucional alcancen un stare decisis, que escribe stare decisis, ¿sí? Propio
de la materia o la competencia penal. Punto. Debo manifestar que el stare decisis es una herramienta que permite decidir en un caso de la misma manera que los casos anteriores. Evidentemente, esta regla proviene de la Corte Suprema y el objeto es que se constituyen como decisiones pasadas que guían a las Cortes para decidir como decisiones para casos futuros. 8. El abogado defensor ha referido, perdón, 7.1, ¿ya? 7.1. El abogado defensor ha referido que, según a la imputación penal, los actos que realizó su patrocinado no es delito, coma. Como se dijo, no es un tema tratable en la revisión de oficio, sino en una excepción de improcedencia de acción, y tiene su expedito a postularlo. Confunde las instituciones. Punto aparte. Contrario a lo manifestado, en primera instancia, el Tribunal de Alzada, sí está bien, en todo caso indicaría que así como lo ha manifestado el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Alzada ratificó la presencia de sospecha grave para los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal. Entonces, no es posible estimar lo que la defensa calificó que no existe delito, porque ensayó de que todo tenía licitud. 7.2. Del escrito con número de ingreso 3124-2025, la defensa técnica de Sánchez Sánchez ha cuestionado los elementos de convicción que dieron lugar al dictado de la prisión preventiva. Se puede ver la página 88 a 115. Dicho de modo llano, reevalúa los elementos de convicción que fueron analizados por el juez natural y conocidos por el Tribunal de Apelaciones, como se puede leer de la página 100 a 103, donde expone la defensa, exponen, la defensa, las declaraciones de los colaboradores eficaces sobre lo declarado por ellos. Esto genera una necesidad de delimitar los alcances para su análisis con la formulación de una pregunta. Entre paréntesis, ya se ha manifestado por parte de este juzgado en más de una oportunidad, como en los casos Pedro Pablo Kuczynski Godard, expediente 19-2018, y Cerrón Rojas, expediente 69-2021, que es posible brindar un mejor tratamiento al análisis con el sistema IRAC, se escribe IRAC, que se constituye como una estructura fundamental de razonamiento y redacción que se utiliza en fuentes anglosajonas, y no se niega la posibilidad de que sea aplicado acá, porque teniendo en cuenta de que ya existe un asunto expuesto, se formularía la pregunta para arribar a su análisis. Esa pregunta se construye del siguiente modo: si en la revisión de oficio de una prisión preventiva habilita revaluarse los elementos de convicción que dieron lugar a su dictado. La respuesta es no. Otra vez, el stare decisis, se escribe stare decisis, de la apelación 18-2024 del 22 de enero del 2024, señaló en el fundamento jurídico 14º que la revisión de oficio de la prisión preventiva no habilita un reexamen centrado en los mismos elementos que señalaron su imposición en la medida de un inicio. Tampoco se trata de reiterar el examen de todos los presupuestos que componen la decisión de la prisión preventiva, entre comillas, ni de exigir renovación del primer razonamiento cautelar, como si este no existiera. Punto aparte, al respecto concluye esta jurisprudencia, que debe estar sometida a la evaluación de novedosas circunstancias soportadas en actos de investigación debidamente conocidas, que desestabilicen los presupuestos y motivos de su imposición. Entonces, tanto la regla como el tratamiento de la jurisprudencia han brindado una interpretación según a los cánones de la Constitución o legalidad de esta ley. Utilizaría el principio
in harmony with the Constitution. Siguiente, 8. Se aprecia que la defensa técnica ha presentado un escrito con número de ingreso 4237-2025 que menciona como síntesis con el asunto para mejor resolver a modo de brief o un resumen. Se escribe BRIEF, ya el especialista de audio, brief. Pero no son nuevos elementos de convicción, sino se mantienen en el reexamen de los elementos que dieron lugar a la prisión preventiva. Punto aparte, otros aspectos que le debo responder, por ejemplo, en la página 8 de ese escrito, 4237-2025, ha manifestado la defensa técnica aspectos como el acta 71-2022 de fuente abierta en el cual el procesado Sánchez tiene 3 empresas, Aldalab, Perusac, para decir que al registrarse su patrocinio como aportante, renuncia a participar en la licitación pública. El juzgado le indica que, no obstante, el conocimiento de ello, conforme a la imputación, no se limitó a un proceder en armonía a los intereses de esta presunta organización criminal. 2. Siguiente, punto aparte, sobre el planteamiento de que no es un testaferro de Castillo por una compra caprichosa del distrito del inmueble en el distrito de Asia, Cañete. Pues menciona que la fecha de la compra del inmueble es de 2020 y Pedro Castillo ingresa a la escena política después. Es perfectamente entendible que para este juzgado que este planteamiento busca derribar la hipótesis fiscal. El Ministerio Público no ha brindado una respuesta específica ante esta situación, que es comprensible, pero no puede resultar suficiente este aspecto antes mencionado para derrotar el nivel de sospecha grave que incluso la sala ha ratificado con las evidencias que ha ofertado el Ministerio Público. Lo demás que se ha expresado en ese escrito de ingreso antes referido no tienen entidad suficiente, pues continúa en la suerte de reexaminar los elementos de convicción que dieron lugar al dictado de la prisión preventiva. 9. Otra discusión que se ha llevado a cabo ha sido exigido en cuanto al tratamiento en esta sede sobre los nuevos hechos, referidos a la disposición número 17 del 20 de junio del 2023, que corresponde a un hecho nuevo, colusión simple y hecho nuevo 1, colusión simple y hecho nuevo 2, lavado de activos, como lo voy a exponer. De la colusión simple, se atribuye a segundo Alejandro Sánchez la comisión de delito de colusión simple en calidad de cómplice primario que en condición de interesado en el contrato de bienes, adquisición de equipamiento médico mobiliario para el mejoramiento de los servicios de salud de los puestos de salud 1 del 30 de agosto e Independencia en el eje de microred carretero en la microred Yurimaguas, distrito Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Loreto, CUI 338833, utilizó la empresa de José Uribe Fernández Inga. Esta es corporación Chemicals, se escribe CHEMICALS, SAC, para poder ganar la buena pro en dicho proceso de contratación. Punto aparte, es así que Hugo Araujo del Águila, en su condición de funcionario público, habría concertado de manera clandestina con los extraneos Alejandro Sánchez y Tania Peralta Sánchez con la finalidad de defraudar al Estado. Punto. El pacto colusorio se desarrolló el 2 y 3 de septiembre de 2021 cuando el alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Coma, se reunió con el líder de la presunta organización criminal, José Pedro Castillo Terrones, a fin de favorecer indirectamente mediante la gerente de la entidad edil a la que representaba en la contratación pública mencionada, al otro integrante de la red criminal, Alejandro Sánchez, quien, a fin de vincularse con la contratación, utilizó la empresa Corporación Chemicals, SAC,
Se escribe CHEMICALS, SAC, representada por José Uribe Fernández Inga, indicando este último que no suscribió contrato alguno. Después del día 4 de septiembre de 2021, Tania Peralta Sánchez, socia de la empresa Aldalab Perú SAC, se reunió con el líder de la organización, Pedro Castillo Terrones, a fin de asegurar la contratación pública aludida. Punto. Habiéndose materializado el plan criminal 23 de febrero de 2022, fecha en la cual, la empresa beneficiada con el otorgamiento de la buena corporación Chemicals SAC recibió transferencia por la suma de 730.000 soles ordenadas por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Y el hecho nuevo 2, que es lavado de activos, es un poco grande esto, se va a transcribir, ya voy a transcribirlo, que está en la hoja 8 hasta la hoja 10 de esta resolución de la sala, la número 4, del 26 de marzo de 2025. ¿Ya? Especialista de audio, ¿me escuchan? Sí, doctor, le escucho. Por favor, lo transcriben, ya, porque es amplio esto. Ya, doctor. Gracias. Muchas gracias. 10. A través del escrito con número de ingreso 16.938-2025, la Fiscalía ha presentado una nómina de elementos de comisión en el número de 123. Lo demás son disposiciones de impulso. En la fundamentación oral, el abogado defensor del procesado Sánchez Sánchez ha referido que los primeros hechos imputados, me refiero por los delitos de tráfico de influencias, colusión agravada y organización criminal, resultaban ser insuficientes y por lo tanto corría la misma suerte para estos casos. No obstante, resalta la roja negrita, como se dijo antes, no se ha debilitado la fuerza de las evidencias que sustentan los delitos que se han expuesto y que siguen vigentes desde la prisión preventiva y la confirmatoria de la sala. En consecuencia, la presente evaluación es independiente. Punto aparte, a través del escrito con número de ingreso 16.825, el abogado defensor ofertó elementos de convicción, aunque no ha brindado una justificación detallada de estas declaraciones por escrito. Ha expresado superficialmente algunos de ellos. El juzgado indica lo siguiente. A. De la ampliación de declaración testimonial de Ronnie Pinedo López en la pregunta 14, al igual como de Aide Guanaqui Puma, pregunta 14, y Luis Mijail Vizgama Llanos han señalado que no conocen al procesado Sánchez Sánchez. B. También se ha presentado la declaración indagatoria de Tania Marixa Peralta Sánchez. Perdón. Punto y coma. Sin embargo, esta declaración, por excelencia, constituye un medio de defensa, porque se trata de una imputada antes que de una fuente de prueba, que da lugar a que no se pueda brindar fuerza como elemento de convicción, más aún si no ha sido corroborada con otros elementos. C. La declaración del testigo Joel Yair Miranda Rivas Plata, que indica no conocer al procesado Sánchez Sánchez. Punto aparte, si bien lo presentado por el abogado defensor constituyen elementos de convicción que resultan en beneficio del procesado Sánchez Sánchez, debido a que los testigos indicados manifiestan no conocer al referido procesado, resta fuerza a la hipótesis fiscal. Debe dejarse en claro también que en la oralización el abogado defensor no han hecho un mayor esfuerzo de desarrollo respecto a otros aspectos de estos elementos que ha acompañado en su escrito. El debate principalmente se ha centrado en la declaración testimonial de José Uribe Fernández de fecha 29 de noviembre del 2022, quien actualmente es investigado por delito del hecho nuevo número 1, colusión simple. El fiscal ha referido a la declaración
como testigo, dijo que pidió se preste la razón social al procesado Sánchez Sánchez y luego, como imputado, guardó silencio. Al peticionarse la información al fiscal, ha presentado el escrito 19.866-2025, donde no se acompaña las referidas testimoniales para ser contrastadas. 11. Siendo esta la situación y del modo como se acompañaron los elementos de convicción en el escrito con número de ingreso de 16.938-2025, no se tiene un orden por cada uno de estos hechos nuevos y en todo caso teniendo en cuenta, incluso teniendo en cuenta esta declaración de Uribe Fernández como relevante, no sería suficiente para considerarlo como una sospecha grave y en referencia a la falta de requisitos que puedan ser cuestionados a los miembros del comité de la Municipalidad Distrital de Cumba, como dijo la defensa técnica, ese es un aspecto que sí resulta cuestionable a ellos y no necesariamente le alcanza a su patrocinado. Lo expresado tiene eco en los ilícitos de lavado de activos por la débil presencia del delito precedente, aunado a la ausencia, como se lee, de la pericia contable financiera. Esto en el entendido que es comprensible también por el juzgado, que es una reciente ampliación de fácticos. 12. En cuanto al peligro procesal, se dijo en su oportunidad cuando se pronunció la sala sobre la falta de arraigo domiciliario, porque no fue encontrado el referido procesado cuando ejecutó el allanamiento y detención preliminar, pase, aunque reconoció el arraigo laboral y familiar. Punto. Seguido. Al respecto, la discusión es si se ha superado el mencionado arraigo cuestionado. Algo que resulta cuestionable desde la Fiscalía es que salió el referido procesado Sánchez Sánchez fuera del territorio peruano a través de México para ingresar de modo ilegal a Estados Unidos. Es así que al consultarse al abogado defensor ha expresado en el escrito con número de ingreso 4237-2025 que cumple el arraigo domiciliario con un certificado domiciliario D, seguido de 4089-2024-6D-MDS del 26 de diciembre de 2024, recibo de luz del mes de octubre del 2024, certificado de inscripción 00797419-2024 RENIEC y copia de DNI. Y adicionalmente con el escrito 3124-2025 ha sumado otros documentos, principalmente de predios, como de exponerse que solicitó ante el Ministerio Público se realicen las gestiones necesarias ante la Autoridad de Migraciones y Policial para retornar a territorio nacional o, en su caso, acudir ante la Fiscalía previo a la... acudió a la Fiscalía previo a estar fuera de las fronteras del Perú con su patrocinado. Acudió a la Fiscalía, así es, previo a la salida de este fuera de las fronteras del Perú. 13. No es convincente lo expresado por la defensa, porque al reconocer que su patrocinado, Sánchez Sánchez, estuvo detenido en la autoridad, ante la autoridad de los Estados Unidos, no depende de las autoridades del país, sino extranjeras, su determinación. Punto. Al respecto es de mencionar que el ingreso a los Estados Unidos sin autorización es considerado una violación a la Ley Federal de Inmigración y en ciertos casos constituye delito penal, que se encuentra regulado en el título 8 del Código de los Estados Unidos, US, sección 1325. Según la jurisprudencia, ingresar sin documentos puede ser procesado penalmente. En la práctica, los tribunales federales aplican la norma principalmente en zonas fronterizas, como parte de programas de procesamiento rápido, Operation Streamline. Si bien la Fiscalía no cuestionó el arraigo laboral y familiar, el juzgado no lo hará de oficio, pues inclinaría desventajosamente la balanza, y la Fiscalía tuvo la oportunidad para hacerlo y no lo hizo, no pudiendo deshacer la firmeza de lo que fue reconocido en su oportunidad. Algo así como del principio, you can't unring the bell, no se puede deshacer el sonido de las campanas. Especialista de audio, se escribe Joe, C-A-N, comilla T,
UNRING Ukraine Henri de Waal. Aparte, punto aparte, hasta ahora no hay fuerza de evidencia que enerve el peligro procesal, más si está en cárcel el referido procesado y ha sido cuestionado, además, por la existencia de peligro de obstaculización, como se pronunció la sala, y esto se mantiene incolume. Siguiente, aparte, respecto a la exigencia de la medida, es algo referencial acudir a Manuel Atienza, que manifiesta en el texto de razonamiento judicial palestra de la Universidad Católica del Perú, que señala que constituye un procedimiento argumentativo para fijar pautas de racionalidad que lo alejan de la arbitrariedad, página 30. En este extremo, el abogado defensor ha referido pronunciamientos de otros procesados, a quienes se ha dispuesto la libertad, de quienes se ha dispuesto la libertad, no, punto y coma, no, sin embargo, en ellos no se tiene en cuenta la salida del país por los medios ilegales, coma, asimismo lo mencionado por el respecto a lo mencionado por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional respecto al ciudadano Aldo Figueroa, no se equipara a la situación ligada a la libertad. El presidente no tiene vinculación, haciendo un tema de abstracción en aspectos no esenciales. El juzgado concluye que el plazo de la prisión preventiva es para asegurar, de acuerdo al razonamiento procesal, al investigado, al proceso penal, entre paréntesis, lo vincula. Se mantiene el peligro de fuga, falta de arraigo domiciliario, al que se suma peligro de obstaculización y sin negar su huida del Perú. Punto y coma. En esa medida resulta idóneo la prisión preventiva. Ya se mencionó, asegurarlo hasta decidir su situación jurídica. En lo referido a que se pueda tener en cuenta otra medida, razonabilidad, teniendo en cuenta de su comportamiento de salir fuera de las fronteras del Perú, con independencia, si es que este puede ejercer un derecho, puede ejercer, bueno, con independencia, si resulta algo natural que pueda huir a los mandatos judiciales, como se ha mencionado, se considera que vinculado a una organización, no es posible imponer una medida menos gravosa con el antecedente antes referido. Y la proporcionalidad en sentido estricto del cual ha cuestionado la defensa técnica la persecución del delito, considera este juzgado que eso no es un fundamento razonable. Comparte con la defensa que la persecución del delito no se constituye en un derecho, sino una obligación del Estado. Sin embargo, esto no puede obviarse de que hay derechos colectivos que están vinculados a los bienes jurídicos que se han afectado y que alcanzan una colectividad, tanto en el ámbito de la organización criminal como de la función pública, y que son plurales. Por esto declaro infundada la petición, declaro infundado la disposición de la libertad del procesado a través del procesado Alejandro, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, a través de la revisión de oficio. En el marco del proceso penal que se le sigue por delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado. Así se ha resuelto. Se notifica Ministerio Público. Conforme, señor juez. Muy bien, especialista de audio. Se transcribe todo y se notifica al abogado que ha sido declarado infundado la revisión de oficio para disponer de la libertad de su patrocinado. He concluido. Le agradezco mucho la espera. Buenas noches. Buenas noches, señor juez. Buenas noches con todos.